día tiene que ver con la segunda etapa de Dios en tu vida. Y así cada uno de los días de la creación tiene que ver con el proceso que Dios va siguiendo en tu vida. Y este modelo es muy precioso y nosotros lo vemos cumplirse también, por ejemplo, en las epístolas que Pablo escribe a las 7 iglesias que él escribe, a Romanos, a Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Y cada una de estas epístolas tiene una relación con cada una de estas etapas en nuestra vida. Lo que nos ministra la epístola a los Romanos es la base de la justicia de Dios, y eso es lo primero que Dios hace, perdonarnos para establecer su justicia en nuestra vida. Y así cada una de las diferentes iglesias va mostrando también este mismo modelo, este mismo patrón. Este mismo patrón siguió Dios en la vida de José, en la vida de Moisés, en la vida de David, en la vida de Pedro, en la vida de Pablo, en tu vida y en mi vida. Amén. Alabado sea Dios. Y la manera en que lo estábamos mirando es que, Dios llevó a 3 hombres a casa del alfarero y les dijo que miraran el trabajo del alfarero y que de esa manera aprenderían cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Dios le dice a Job que vaya a casa del alfarero, también le dice a Isaías, y también a Jeremías. Y en Jeremías dice: ve y dile a la casa de Israel que así como el alfarero trabaja el barro, así yo estoy trabajando con vosotros, oh casa de Israel. Así que, estos son indicativos específicos hacia mirar lo que hace el alfarero, y nosotros a través de eso vamos a entender lo que Dios hace con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un alfarero, y la Biblia dice que nosotros somos vasos de misericordia, somos vasos que hemos sido formados para gloria. Alabado sea el Señor. Así que, nosotros cantamos un coro que dice que Él nos moldee como el barro al alfarero, ¿verdad? Precisamente lo que vamos a tratar de mirar en la palabra de Dios es precisamente estos diferentes aspectos que tienen que ver con el trabajo que hace un alfarero con la arcilla. Y también veíamos algo muy interesante. Cuando el Señor Jesucristo es entregado por Judas recibe 30 monedas de plata. Y después dice la Biblia que arrepentido las devuelve al templo. Y entonces ellos dicen que ese dinero es de sangre, así que ese dinero no va a entrar al arca del tesoro de la casa de Dios. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? Compran el campo del alfarero, como me lo ordenó el Señor. Otra vez la palabra de Jeremías. ¿Y qué nos está indicando eso? Que nosotros, la materia prima, es lo que fuimos adquiridos con el precio de Cristo. Nosotros somos ese campo del alfarero, nosotros somos la arcilla que es tomada de ese campo, de la cual Dios va a formar los vasos de misericordia. Alabado sea Dios. Eso no está ahí de casualidad, está indicando específicamente el uso que se le debe dar a ese dinero, y con el propósito de que tú y yo entendamos que, nosotros somos comprados o adquiridos al precio de la vida de Cristo. Amén. Alabado sea Dios. Así que, ¿quién estuvo aquí la otra ocasión? Gloria al Señor. ¿Cuál fue el último texto que vimos? Alabado sea Dios. En el segundo paso, el secado del barro. El secado del barro. Segunda de Timoteo 3:12 fue el último texto. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 3:12. Ok. Entonces, ya vimos en primer lugar que la tierra, para formar la arcilla, tiene que mezclarse con agua, y que la Biblia nos habla del agua como una figura de la palabra de Dios limpiándonos. Y entonces la primera relación que nosotros tenemos como cristianos es una relación con la palabra de Dios. Y la arcilla continuamente tiene que estarse mojando durante todo el proceso para que se mantenga plástica, para que se pueda manejar. Y nosotros tenemos que tener una relación con la palabra de Dios a través de toda nuestra vida, para que nosotros estemos siempre en posibilidad de cambiar y de ser transformados por aquello que es la voluntad del Señor para nosotros. Alabado sea el Señor. La Biblia dice: vosotros ya sois limpios por la palabra que os he hablado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que la palabra de Dios
es un ingrediente indispensable para que exista la arcilla, para que, bueno, la tierra se pueda mezclar con el agua y se forme la arcilla. Bendito sea el Señor. Así que esa fue nuestra primera relación básica. La segunda es que esa bola de arcilla, bueno, pues necesita ponerse al sol y en un lugar donde le dé el aire. ¿Para qué? Para que se seque bruscamente, tanto por los rayos del sol como por el aire, en tal manera que, bueno, pues esto va a probar la calidad de la arcilla. Si la arcilla es buena, esa bola de barro se va a secar sin problemas. Pero si la arcilla es mala, esa bola de barro se va a agrietar. Es decir, se le van a hacer fisuras, grietas, a causa precisamente de la resequedad que se le está haciendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que la arcilla tiene muchas impurezas, que la arcilla tiene muchas cosas que la hacen corriente y necesita entonces ser lavada nuevamente. Así que, bueno, la palabra de Dios nos muestra que nuestra segunda relación básica es con el mundo. Esta relación es con el mundo, es la intemperie, y es la manera a través de la cual nosotros somos probados. Dios prueba nuestra calidad y la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Aleluya. Así que nosotros sabemos que nuestros enemigos muchas veces van a ser los de nuestra propia casa. La Biblia dice que por causa de Cristo estarán 3 contra 2 en una casa y 2 contra 3, y seremos aborrecidos aún de nuestros parientes, de nuestra familia, y eso es precisamente el estar expuestos a la intemperie. Dios no nos metió a un monasterio. Dios nos dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aleluya. Y entonces nosotros vamos a ser confrontados con el mundo. Tenemos que presentarnos al mundo en 2 maneras. Una es como sal y otra es como luz. Nosotros somos la sal de la tierra y nosotros somos la luz del mundo. Y la sal nos está hablando de preservación, es la manera de evitar la corrupción. Y nosotros en este mundo tenemos que dar un contraste en cuanto a la manera de vivir. No podemos vivir a la manera del mundo. Nosotros mostramos una manera diferente de vivir, que es la manera que Dios nos ha marcado. Bendito sea el Señor. Y entonces nosotros, una vez que estamos preservando la situación de corrupción, es decir, no nos adaptamos al sistema, amamos al mundo, pero no las cosas del mundo. Aleluya. Dice la Biblia que no debemos amar al mundo, y el mundo se pasa con sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si nosotros somos confrontados al mundo, es precisamente para que nosotros mostremos la calidad. Somos probados allá afuera. Y entonces nosotros, bueno, pues vamos a poder ser testimonio al mundo si nosotros nos conservamos mirando al Señor y separados del sistema del mundo. Alabado sea el Señor. Hay muchas situaciones de este mundo que nos presionan. Nos presionan las tradiciones de este mundo, las costumbres de este mundo. Bueno, en este tiempo próximo los niños van a pasar por una prueba en las escuelas. ¿Por qué? Porque van a celebrar sus días de muertos y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, van a hacer altares, y nosotros sabemos que eso no es una tradición mexicana, sino es algo religioso, algo que tiene que ver con culto a los muertos, y la Biblia dice que nosotros como cristianos no debemos dar culto a los muertos. Así que si nosotros le enseñamos a nuestros niños van a tener problemas en las escuelas. ¿Por qué? Porque ellos no van a participar de esas costumbres del mundo. Aleluya. Y entonces, bueno, cuando uno de mis hijos estuvo en ese problema, bueno, pues me mandaron llamar. No querían ni siquiera hablar con mi esposa, sino querían al jefe de familia, y entonces tuve que pedir permiso en mi trabajo, ir a ver qué pasaba, porque mi hijo había hecho llorar a todo el grupo. Y bueno, ¿por qué hizo llorar a todo el grupo? Me presenté con la directora y me dijo: bueno, es que dijo una barbaridad. Y bueno, ¿qué es lo que dijo tan grave que todo el mundo lloró? Pues dijo que Santa Claus era del diablo. Yo dije: bueno, es que yo le enseñé eso, señora directora. Y dice: ¿cómo? Usted es un monstruo. Dice: usted le está quitando la ilusión al niño. No, le estoy diciendo la verdad. Santa Claus es una mentira. Es una burla. ¿Por qué? Porque se burla del anciano de días, y se burla con su vestido, se burla de la sangre de Cristo, y sustituye al Padre, porque Él es el único dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo esto proviene del Padre. Y hay un falso dador que está ocupando ese lugar de adoración y que está haciendo que los niños le adoren y lo anhelen. Y es falso.
Y entonces la directora dijo, bueno, pues voy a tener que expulsar al niño. Le dije, mire, si lo reprueba o si lo expulsa por esta razón, somos bienaventurados. Gloria a Dios. Pero mi hijo no va a celebrar eso. Y de acuerdo a la Constitución, pues eso no debiera celebrarse en las escuelas. No, pero son órdenes de la Secretaría de Educación Pública, sí, porque está mal el enfoque de eso. Pero esa es mi prerrogativa. Yo enseño a mis hijos qué creer, no a ustedes. Y bueno, pues entonces, finalmente, gracias a Dios, Dios tocó el corazón de ellos. Yo podía llevarme a otra escuela, pero el asunto es que Dios tocó su corazón y entonces le pusieron a hacer flores de primavera. Y bueno, ya no, con eso le calificaron actividades artísticas. Alabado sea Dios. Y bueno, cada año era lo mismo con cada uno de mis 5 hijos, así que bueno, ya teníamos un poco de callo en el asunto de que teníamos que pasar por esas situaciones. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Amén. Es muy fácil decir, bueno, pues qué más da, pues cenamos juntos y ya, ¿no? Y hacemos toda la fiesta. Pero bueno, es agradable a Dios. Hermanos, Dios nunca mandó celebrar su nacimiento. No hay ningún registro en la Biblia de las fechas en que nació. ¿Y por qué no hay registro de eso? Pues tampoco hay registro de sus facciones ni de cómo era su aspecto. ¿Por qué no lo hay? Todas las biografías de todos los hombres lo primero que hacen es describir a la persona. ¿Por qué de Cristo no lo hay? Y hay 4 biografías en la Biblia. Bueno, pues porque lo importante es el mensaje de Cristo, no cuándo nació, ni cómo era su aspecto. Así que, hermanos, nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos, y ahora los libros de los cristianos también traen la figurita de Cristo igual a la de los católicos. Y yo siempre les digo a los maestros de niños aguas con todo el material que venden, porque no todo es bueno. ¿Y por qué? Pues porque muchos traen el rostro de Cristo como los católicos lo imaginan. Pero no, Cristo no fue así, Cristo no tenía bucles. La Biblia dice que él era nazareo, lo cual no, era nazareno, no nazareo. Los nazareos tenían voto de no cortarse el pelo, pero él era nazareno, era de Nazaret. Y la Biblia dice que es deshonroso al hombre criar cabello, así que Cristo no crió cabello. Así que la imagen que presentan es totalmente fuera de la realidad. Y a mí no me interesa cómo fue físicamente. A mí lo que me interesa es su mensaje, su amor, su carácter, las cosas que la Biblia nos muestra de él. El mejor retrato de Cristo es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué es lo que la Biblia dice que va a aparecer en la vida de un cristiano maduro? Fruto. Y ese fruto es que se parezca más a Cristo a través del gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Todas las manifestaciones del fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Y es en eso en lo que nos debemos parecer a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces, bueno, el mundo tiene sus maneras y sus principios, pero nosotros no somos del mundo, no seguimos el sistema del mundo, no nos ajustamos a sus patrones, porque Dios nos ha dado en su palabra un patrón diferente. Y si nosotros vamos a tomar el modelo de Dios, entonces pues vamos a dejar que el alfarero nos conforme en su voluntad. Aleluya. Gloria al Señor. Y bueno, yo sé que esto nos va a traer muchos problemas, pero bendito sea Dios. Cuando estés en los problemas, di: estoy en la voluntad de Dios, porque Dios dijo de antemano que a nosotros nos tendría que pasar esto. Cualquiera que quisiera hacer la voluntad del Señor sufrirá persecución. Si todo el mundo te abraza y todo el mundo te quiere, algo anda mal en tu vida. Sí, porque la Biblia dice que si queremos hacer la voluntad del Señor, vamos a causar una reacción en el mundo, y el mundo no nos va a querer. Así que, bueno, debemos nosotros saber que esa es una verdad es dada por Dios en la Escritura, y dijo: yo os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda sepáis que yo soy. Entonces, si Dios nos está anticipando que la vida cristiana no es una vida de vacaciones en esta tierra, bueno, pues nosotros debemos estar dispuestos y de veras listos para caminar en la voluntad de Dios, en contra de todo lo que este mundo ha establecido. Este mundo ahora está permitiendo matrimonios de gente del mismo sexo. Eso es aborrecible delante de Dios. Entonces, bueno, ¿que no amas a los homosexuales? Bueno, Dios ama a todo el mundo, pero aborrece el pecado.
Y si nosotros pudiéramos hacer como Dios, que separa al pecador de sus obras, y entonces, bueno, pues puede amar al pecador aunque aborrece sus obras, nosotros tenemos que amar a la gente aunque aborrezcamos lo que hace. Alabado sea Dios. Y entonces no deben entrar a la iglesia. Claro que sí, bienvenidos todos, pero aquí van a cambiar. Amén. No van a llegar a ser homosexuales y a seguir siendo homosexuales. No van a venir siendo homosexuales y aquí el Señor los va a perdonar por su arrepentimiento y va a cambiar su corazón. Pero es algo genético. Dios cambia su genética. Yo he visto varios homosexuales que han llegado a la iglesia y dejaron de ser homosexuales. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque eso es algo espiritual. Son demonios que han tomado la mente de la gente. La Biblia dice que porque no les agradó a tener a Dios en su noticia, Dios les entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene, de suerte que se contaminasen hombres con hombres. Y bueno, pues esta situación homosexual es precisamente resultado de una mente depravada de tener a Dios fuera de sus principios. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando venimos a Dios, la Biblia dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Así que, bueno, fui homosexual, podrá decir alguno, pero ya no lo soy. ¿Por qué? Porque Cristo vino a mi corazón y Cristo ha cambiado mi vida. Aleluya. Gloria al Señor. Así que así es la vida cristiana. Es una vida en la que nosotros pasamos de las tinieblas a la luz. Y nosotros entonces vamos a ser expuestos a la intemperie, a este mundo, pero para mostrar la diferencia y para dar testimonio de nuestra fe. Aleluya. Gloria al Señor. La tercera relación. Si vamos a Isaías capítulo 46. Isaías 46. Y también Pablo estuvo en la casa del alfarero, veíamos, ¿verdad? Y bueno, ahí en Isaías, que es una de las personas que nos hablan de la obra del alfarero, nos dice en el capítulo 46, el versículo 8, gloria al Señor. No es ese versículo, pero ahorita ya digo cuál es. Un error de verdad. Vamos a ver en el 41, 25. Dice: del norte desperté uno y vendrá del nacimiento del sol, llamará en mi nombre y hollará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Y aquí está diciendo que una de las labores del alfarero es pisar el barro. Y bueno, después de que la bola de barro se puso a la intemperie y se puso dura, bueno, la fuerza de las manos ya no es suficiente para poder moldear, puesto que toda la superficie está seca, es una costra. Todavía en el centro guarda humedad, pero toda la parte externa está seca. Entonces, ¿qué es lo que hace? El alfarero la tira al suelo. La tira al suelo y la pisa, de tal manera que el barro del interior que está mojado y la costra exterior que se ha secado se empiece a mezclar. Entonces toda la parte externa se quiebra y entonces se empieza a integrar con la parte que está mojada en el centro de aquella pelota. Y entonces cuando él la empieza a pisar, la empieza a pisonar con sus talones, entonces se empieza a integrar y se empieza a mezclar otra vez el barro seco de la superficie con el barro mojado del interior. Y una vez que está haciendo esto, bueno, pues se va a formar una masa que ya no va a ser pegajosa. Cuando tú mojas la arcilla y la mueves con la mano, bueno, tus manos van a quedar todas llenas de barro. Pero va a llegar el momento, después de este proceso, cuando el barro es pisado, que tú vas a tomar el barro y el barro ya no se te va a pegar en la mano. Ya no le sobra agua, sino va a estar en el punto exacto, en la mezcla exacta. Entonces es necesario que se integre el barro del exterior con el barro del interior, y para eso el alfarero lo que usa son sus pies.
Y bueno, esta es una labor interesante porque en este proceso de integración del barro duro con el barro suave, del barro seco con el barro mojado del interior, bueno, pues está habiendo una homogeneidad que le va a permitir al barro ser moldeable. Es decir, ya no va a ser una plasta, sino va a ser una plastilina. Y bueno, ustedes conocen la plastilina, ¿verdad? La plastilina, cuando los niños empiezan a trabajarla, bueno, cuando está calientita, es muy fácil de manejar y de hacer lombricitas, ¿verdad? Así muy delgaditas, muy larguitas, etc. Es muy manejable, ¿por qué? Porque, bueno, tiene una consistencia ideal para eso. Bueno, eso es lo que se va a conseguir con pisar el barro. Y Dios está diciendo ante la rebelión del pueblo, que Dios va a hacer con el pueblo como hace el barro que pisa el lodo. Y entonces, bueno, lo que Dios nos está mostrando aquí es humillación. Y una tercera relación básica que tiene que ver con lo que Dios hace en nuestra vida, bueno, tiene que ver con nuestra rebelión. Todos nosotros traemos esta simiente de Adán, somos resistentes a la autoridad. Y yo quiero que tú, en tu misma situación personal, puedas identificar si esto es verdad o no. Los niños, cuando son chiquitos, bueno, empiezan a veces a hacer berrinche, los papás tienen que disciplinarlos, y entonces los niños muchas veces se resienten con el papá y dicen, ya no te quiero. ¿Tú alguna vez le dijiste a tu papá o a tu mamá, ya no te quiero? ¿Sí? ¿Tú así levantaste los hombros y dijiste, ya no quiero nada contigo? Bueno, ¿qué hizo papá? Dijo, ay, no, pobrecito de mi hijo, me va a dejar de querer, entonces lo apapacho y que haga lo que él quiere. ¿Qué dice la Biblia acerca del hijo consentido? Ay, este texto no me lo conozco. Pero dice que avergonzará a su padre y será tristeza de su madre. El hijo consentido. Entonces el hijo consentido es alguien al que se le ha dado permiso de todo y no se le ha puesto límites, no se le ha disciplinado, y entonces él nos puede discernir entre bien y mal. Pero ¿qué es lo que Dios quiere realmente hacer? Bueno, quiere enseñarnos algo que se llama humildad. De la humildad viene la obediencia. ¿Qué es lo que el hombre cometió de pecado la primera ocasión? Quiso ser independiente de Dios y entonces desobedeció a Dios. Y la Biblia dice que por la desobediencia de un hombre, bueno, todos nosotros quedamos bajo condenación. Y todos nosotros traemos esa simiente de Adán, que es la desobediencia. Todos somos desobedientes por naturaleza. Y allí en 1 Corintios 15, el versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente y el postrer Adán en espíritu vivificante. Y aquí está haciendo una comparación entre Adán el primero y Cristo, y a Cristo le es llamado el postrer Adán. Así que ¿esto qué significa? ¿O qué es lo que nosotros debemos entender de esto? Bueno, que de la misma manera que Adán fue puesto en el huerto y fue tentado, de la misma manera el postrer Adán también tendría que ser tentado. Y entonces Cristo es llamado el postrer Adán. ¿Por qué? Porque Cristo es puesto en esta tierra como fue puesto el primer Adán. El primer Adán no tenía pecado. Cristo vino sin pecado. El primer Adán fue tentado y cayó. El postrer Adán, Cristo Jesús, fue tentado y venció. Aleluya. Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que, bueno, lo que la Biblia nos está mostrando es que Cristo, bueno, fue sometido a las mismas presiones que Adán. Y tú sabes bien, cuando él fue llevado por el Espíritu al desierto, dice, fue para ser tentado del diablo, y por 40 días y 40 noches él era tentado. ¿Cuál era el propósito de la tentación? ¿Cuál es el propósito de la tentación? Hermanos, que nosotros, como al principio Adán y Eva, se rebelaron en contra de la voluntad de Dios, así también nosotros podamos, en un momento dado, el diablo quiso hacer que Cristo cayera
de su posición de inocencia y que él se revelara a la voluntad de Dios. Él le dice: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate de esta torre, que escrito está: sus ángeles enviará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y entonces, bueno, él está dando diferentes tentaciones y está usando la palabra de Dios para que él justificara el hecho de hacer las cosas como el diablo quería. Y fue tentado en todo. Y bueno, por 40 días fue tentado, y solo se nos muestran 3 de las tentaciones que él tuvo, y nada más se nos muestran 3 porque una tiene que ver con el aspecto espiritual, otra tiene que ver con el aspecto moral y otra tiene que ver con el aspecto físico. En el aspecto físico él tuvo hambre y fue tentado a través del hambre. Y le dijo: si eres hijo de Dios, es que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces él podía haber dicho: sí, yo puedo hacerlo, y podría haberlo hecho. Pero la respuesta de él fue: también está escrito, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él estaba poniendo su necesidad física por debajo de la situación espiritual. Cuando tú hagas eso, vas a tener victoria. Aleluya. Porque eso se llama obediencia. Aleluya. Así que lo que la tentación pretende es hacerte desobedecer. Todas las tentaciones que vienen a tu vida es para que tú te distraigas de la voluntad de Dios y empieces a caminar en tu propia voluntad, y esto significa entregarte a obedecer al diablo. Porque no hay puntos intermedios: solo obedeces a Dios o no obedeces al diablo. Entonces el diablo, que es el tentador, va a venir para que tú te rebeles a Dios. Y bueno, este es un problema, y este es un problema que es de orgullo. La segunda tentación tiene que ver con el orgullo, y le está diciendo: demuestra que eres hijo de Dios y aviéntate desde estas torres. ¿Por qué? Porque está escrito que Él enviará a sus ángeles cerca de ti porque tu pie no tropiece sobre pie. Y le digo: bueno, también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y no le está diciendo: Satanás, no me tientes. Está diciendo: yo no voy a tentar a mi Padre, yo no voy a tentar a mi Dios, yo no lo voy a poner a Él a prueba. ¿Sabes que muchas veces tú estás poniendo a Dios a prueba? ¿Y eso es rebelión? Muchas veces nosotros estamos ahí reclamándole a Dios y poniendo a Dios a prueba y queriendo que Dios nos demuestre cosas. La Biblia dice: aunque comiese cosa mortífera, no les hará daño. Eso quiere decir que puedes ir a comer en cualquier lugar, cualquier cosa antihigiénica, y que al cabo que Dios te sana. ¿Eso quiere decir? ¿O estás tentando a Dios cuando haces eso? Entonces, si nos damos cuenta, el diablo está trabajando con nosotros acerca de nuestra obediencia, y la única manera de vencer esto es humildad. Y si no eres humilde, Dios te humilla. Gloria a Dios. ¿Y cómo te humilla? Pisándote. Es la manera de romper la corteza exterior, toda esa costra de orgullo que tú traes en tu vida, y es quebrantarla hasta integrarla a la parte interior, al hombre interior que tú tienes, que es Cristo, y traer una mezcla más homogénea entre Cristo y tu alma, en tal manera que tú llegues a ser flexible y que estés rendido a la voluntad de Dios. Así que Dios te va a pisar, hermano. A todos nos pisa. Dios nos va a humillar. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de nuestra salvación? Dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No dice cuidad, dice ocupaos. Quiere decir que tú estés viviendo tu salvación. Aleluya. No que se te vaya a perder, sino que tú debes estar ocupado en ella. Y dice: porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que si tú no quieres, Dios va a producir el querer. ¿Y cómo produce Dios el querer en alguien que no quiere? Lo encierra en circunstancias en que no le queda de otra más que voltear para arriba y pedirle a Dios ayuda. ¿Ya te pasó eso? ¿Ya Dios te humilló? Bueno, es sentir los pies del Señor. Yo una vez le reclamé a Dios cuando yo sentí que Él me estaba pisando. Le dije: Señor, me estás pisando muy duro. Y yo había estudiado esto y yo sabía que esto era obra de Dios y que Dios me había metido en esa humillación. Pero yo le estaba diciendo: oye, se siente muy feo. Y el Señor me dijo: ¿te has fijado que mis pies están horadados? Hermano, cuando Dios te pisa, es una manifestación del amor de Dios, porque Dios sabe que lo mejor para ti es hacer su voluntad.
Él produce el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Aleluya. Entonces, si vamos entendiendo el proceso, sabemos que es necesario que antes de que un vaso pueda ser edificado, hay que hacer varias cosas antes con la arcilla. Y una de ellas es ponerla a la intemperie, y otra de ellas es tirarla al piso y pisarla, para integrar toda esa dureza que está por el exterior y que esta arcilla se vuelva más flexible, más manejable, para que Dios pueda meter sus dedos y tú no le resistas. Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces Dios quiere hacer esto con nosotros, bueno, esto que estoy mencionando está en Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice que Dios produce el querer como el hacer. Dios lo produce porque tú no quieres, Dios lo tiene que producir, y la manera de producirlo es humillarte. Aleluya. Y cuando tú te humillas, bueno, Dios no te humilla, pero cuando tú te ensalzas, Dios te humilla. ¿Sí? Cuando a ti se te sube y dices, ay, ¿por qué? Entonces Dios te pisa. Aleluya. Un hombre soberbio, orgulloso, autosuficiente como Saulo, bueno, tuvo que quedar ciego porque Dios lo humilló. Y él le dijo, ¿y tú quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? Ah, ya no era el mismo. Y entonces le dice, vete a la calle que se llama a la derecha y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y por 3 días él estuvo ciego, esperando solamente. Y entonces Dios manda a Ananías y le dice, ve y dile que él es un instrumento escogido por mí, y que es necesario que él sepa que ha de padecer mucho por mi causa. Gloria al Señor. Pero Señor, él ha causado muchos males a tu pueblo. Sí, ve, ora por él para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y este hombre obediente va y le ministra a Saulo, y Saulo, bueno, pues recibe a Jesucristo, recibe el bautismo del Espíritu Santo, y entonces empieza su nueva vida. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, hermanos. Y entonces, bueno, esa es una manera preciosa que Dios nos lleva a todos a una plasticidad, a una flexibilidad que le permita a Dios trabajar en nuestra vida. Allí en 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios 2. Aleluya. Dice el versículo 2: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegrará, sino aquel a quien yo contristare? Y bueno, Pablo está hablando de tristeza, y está hablando de que él contristó a la iglesia, que trajo un dolor a la iglesia que produjo tristeza. Y entonces él está preguntando, ¿quién me va a alegrar? A quien yo contristé. Y bueno, la Biblia dice que cuando Dios nos trata, pues muchas veces cuando nosotros recibimos esa humillación, entonces nosotros parece que no tenemos motivo de gozo, sino de tristeza. Pero el fruto apacible de justicia que da es lo que Dios busca. Y cuando nosotros vemos eso, sabemos que valió la pena. Alabado sea Dios. Y sabes una cosa, Dios no se va a cansar. Es mejor que te canses tú primero. Aleluya. Y la manera de cooperar con Dios es decirle, ya entendí, Señor, sí, ya. No hace falta que sigas por ahí. Ya estoy listo para el siguiente paso. Ya estoy flexible. Voy a hacer lo que tú me pidas. Y ya no voy a estar diciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Todo yo? No, sino yo voy a decir amén, Señor, lo que tú me pidas. ¿Sabes? Los cristianos que no pasan por este paso son cristianos que critican y critican y critican todo lo que ven. Y todo lo que ven lo ven mal. Pero cuando ya han sido humillados, entonces ya no critican tanto, ya son más comprensivos. Ya sintieron el polvo. Y ahora ya se dan cuenta que no son enchiladas lo que están haciendo los otros. Y que si son enchiladas también llevan su crema y su queso. Aleluya. Aleluya. Sí estamos entendiéndonos. Entonces es importante lo que la Biblia dice. Voy a leer el versículo en el capítulo 7, el versículo 15.
Dice, y sus entrañas son más abundantes para con vosotros cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo le recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo estoy confiado de vosotros. Y si nosotros nos pusiéramos a estudiar la relación que existe entre el temor y el temblor, nosotros nos daríamos cuenta que eso de ocuparnos de la salvación con temor y temblor nada tiene que ver con miedo y con temblar de miedo, sino con obediencia. Aleluya. Gloria al Señor. Tú sabes que allí en el Salmo 4, cuando habla de temor y temblor, está diciendo, alegraos con temblor. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando te ríes, tiemblas. Cuando te alegras, tiemblas. ¿Cómo tiemblas? Así. ¿Ok? Gloria al Señor. Tiemblas porque esa es la manera de alegrarte. Así que temor y temblor nada tiene que ver con miedo, con espanto, la situación de que, uy, qué miedo. No, nada de eso. Temor y temblor aquí dice, está en relación a la obediencia. Vosotros se acuerdan de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. No quiere decir que llegó el ministro y todos estaban temblando porque estaban frente al ministro, sino que estaban en una disposición alegre de obedecer. Temor, hermanos, nos acerca a Dios. Miedo nos aleja. Cuando el hombre pecó, tuvo miedo y se escondió. En Éxodo 20, versículo 20, está diciendo que cuando Dios se acercó al monte, Dios le dijo al pueblo, no tengas miedo, que para establecer mi temor en ustedes he venido a vosotros para que no pequéis. Está quitando el miedo y está poniendo temor. El temor es espiritual, el miedo es emocional. El miedo es una emoción de tu alma. El temor de Dios es un sentido del espíritu. Aleluya. La Biblia dice que es un tesoro que nosotros tenemos. Toda la gente que ha nacido de nuevo tiene temor de Dios. Dios ha establecido en nosotros su temor. Aleluya. Entonces, lo que Dios nos está llamando es a tener el temor, es la conciencia espiritual de Dios, de la grandeza de Dios. Aleluya. Y entonces el temor de Dios nos aparta del mal, dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Porque tenemos miedo de Dios? No, porque tenemos temor de Dios. Aleluya. Aleluya. Esto quiere decir tenemos reverencia, tenemos un reconocimiento de su grandeza. Alabado sea Dios. Y nosotros, nos sentimos pequeños delante de Dios. Amén. Y entonces el temor nos hace caminar en obediencia. El temor y temblor nos dice caminar en obediencia con alegría. Alabado sea el Señor. Me gozo de que en todo estoy confiado de vosotros, dice Pablo. Y él tenía un gozo por la obediencia que ellos tenían, porque lo hacían con temor y temblor. Alabado sea Dios. Allí en Hebreos 12:23. Dice: a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y al Dios y juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué es lo que aquí la Biblia nos está diciendo? Hermano, quiero que entiendas que hay una obra que Dios ya terminó en tu vida, por la cual aquí te menciona como perfecto. ¿Dónde está la perfección de Dios en tu vida? En tu espíritu. En tu espíritu tú eres perfecto. En tu alma tú estás siendo perfeccionado. Aleluya. Y tu cuerpo está reservado para manifestar la perfección hasta el tiempo de la resurrección. Aleluya. Por eso nuestro cuerpo ahora envejece y se enferma y se muere. Pero estamos con la esperanza de la resurrección. Y entonces nosotros tenemos una salvación que ya es un hecho, porque somos salvos por Cristo. Ya fuimos hechos sus hijos, pero estamos siendo perfeccionados, bendito sea el Señor, en nuestra alma, y seremos perfeccionados en nuestro cuerpo. Alabado sea Dios. Y entonces, siendo una obra que tiene que ver con espíritu, aquí está hablando de aquellos que están, dice, los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, todos los que están aquí son perfectos en su espíritu, porque tienen a Cristo.
Alabado sea Dios. Pero no todos en su alma tienen madurez. Algunos son niños en Cristo, otros son mancebos en Cristo y otros son adultos en Cristo. Aleluya. Y esta edad que tiene que ver con el proceso que Dios está realizando en tu alma es lo que te hace semejante a Cristo. Y entonces en tu espíritu tienes que entender, ya eres perfecto. Aleluya. Todos somos perfectos en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces ya el espíritu de Cristo y mi espíritu están en unidad, y entonces mi espíritu es como Cristo es. Y por eso Efesios 2 está diciendo que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él y nos sentamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. No está hablando de tu alma, no está hablando de tu cuerpo, está hablando de tu espíritu. Tú resucitaste espiritualmente y fuiste colocado a la diestra de Dios juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Tu posición es celestial en tu espíritu. Aleluya. Por eso la clave es caminar en el espíritu. Si vivís en el espíritu, y todos los que hemos nacido de nuevo vivimos en el espíritu, debemos andar en el espíritu. Y no todos los que han nacido del espíritu andan en el espíritu. Muchos andan en la carne. Aleluya. Pero ¿qué quiere decir esto? Es precisamente el proceso a través del cual lo que Dios quiere lograr en tu vida es obediencia. Dios quiere que tú obedezcas, que tú te dispongas en tu corazón. Bueno, una vez el hermano Maurice le estaba diciendo a mi hijo acerca de un momento que él iba a ministrar, y entonces él no se lo esperaba y le dice, ¿estás listo? Y le dice, no. Y entonces él cambió su pregunta y le dice, ¿estás dispuesto? Y le dice, sí, eso es todo. Adelante. Y no importa si estás listo, lo importante es que si estás dispuesto. Muchas veces no estás dispuesto. ¿Y cómo Dios produce la disposición? Bueno, a través de la humillación. Amén. No se te olvide, Dios humilla al que se ensalza. Y Dios ensalza al que se humilla. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Dios te va a humillar porque es necesario, es para tu bien. Aleluya. Él va a pisar el barro porque lo necesitas. Él azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué? Porque no hay un solo hijo obediente. He oído papás que dicen, ay, mis hijos son unos angelitos, si ustedes los conocieran. Hermanos, son unos diablos. Traen la obediencia, traen la desobediencia de Adán, traen la naturaleza de Adán. Así que por naturaleza ellos tienden a desobedecer. Pero por la obediencia de Cristo, todos hemos sido constituidos justos. Por la obediencia de un hombre, de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sí? Por la desobediencia de Adán, todos fuimos hechos pecadores. Por la obediencia de Cristo, todos en Cristo estamos siendo justos. Aleluya. Y estamos siendo transformados a la semejanza de Cristo, y esto es la labor de Dios, que Él está cambiando nuestra alma. Aleluya. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, la obediencia determinó la victoria. En Hebreos capítulo 2, versículo 4. Es 14, perdón, 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Y aquí nosotros vemos que Cristo se hizo como nosotros, y que estando como nosotros, Él fue tentado como nosotros, pero Él caminó sin desviarse del propósito de Dios, que le llevó ¿a dónde? A la cruz, a la muerte. Aleluya. ¿Y qué pasó en la muerte? ¿Para qué era la muerte de Cristo? Hermano, si no entendemos la verdadera razón por la que Cristo murió, es posible que nosotros nos estemos perdiendo de muchas bendiciones de Dios. Pero hermanos, Él murió siendo el único que no podía morir.
Porque la paga del pecado es muerte y él no pecó. Así que él no podía morir. Entonces, ¿qué pasó allí? Él dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla. Así que él tuvo que soltarla. Cuando él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, él está de su voluntad soltando su vida. Porque de otra manera él no podría morir. Pero en ese momento en que él está soltando su vida y estás recibiendo la muerte, está ocupando tu lugar. ¿Por qué? Porque siendo que él no debía morir, murió por ti, murió por lo que tú hiciste, murió por tu naturaleza pecaminosa. En tal manera que fue castigado tu pecado en él. Aleluya. ¿Qué hubiera pasado si Cristo tiene algún pecadito suyo? ¿Qué hubiera pasado? Hermano, se queda en el infierno. ¿Cuál es la manifestación de la justicia de Dios? La resurrección. Porque la resurrección es la evidencia de que Él pagó tus pecados, pero que no fue hallado pecado suyo. Si Él hubiera tenido pecado suyo, Él recibe la sentencia por su pecado. Pero Él entregó su vida voluntariamente, no pudiendo morir de manera natural, porque Él no tenía pecado. Pero al aceptar morir, tomó tu pecado. Y al pagar tu pecado y quedar satisfecha en la justicia de Dios, Él se levantó. Aleluya. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y aún estaríamos en nuestros delitos y pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado. Y eso lo que está mostrando es la justicia de Dios está satisfecha. El que cree en Cristo es libre de las consecuencias de la condenación. Alabado sea Dios. El diablo ya no tiene poder sobre los cristianos. Y bueno, aquí surge una gran pregunta, ¿verdad? Sobre todos los cristianos. Y yo te quiero decir, él no tiene poder, pero tiene influencia. Si tú estás en el Espíritu y vives en el Espíritu y vives para Dios, tú tienes toda la victoria y tienes toda la ventaja. ¿Por qué? Porque él no tiene ninguna facultad de engañarte. Pero si tú estás en la carne, el diablo te engaña y te hace creer cosas que no son ciertas. Y entonces te puede oprimir y te puede robar y te puede destruir y hasta te puede matar. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugente mirando a quién devorar. ¿A quién devora un carnívoro? Pues a la carne. Si andas en la carne, pues el diablo anda buscando carne. Si estás en la carne, te va a devorar. ¿Qué significa eso? ¿Que te vas a perder? No, pero de lo que te vas a perder. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él no va a tocar tu espíritu, pero te va a tocar tu cuerpo y te va a tocar tu alma. Aleluya. Gloria al Señor. Así que no estemos por ahí pensando cosas extrañas. Lo que la Biblia dice, eso es lo que nos sostiene. Alabado sea Dios. La Biblia dice en Gálatas 5:1, estad libres con la libertad con que Cristo os hizo libres y no volváis al yugo de servidumbre. ¿Cómo vuelve uno al yugo de servidumbre? Andando en la carne, andando en rebelión, haciendo las cosas que nosotros queremos en vez de obedecer a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? ¿Que es mejor ser humilde y decirle a Dios amén? ¿Sí? Y si no dices amén, pues Dios va a permitir que venga la humillación a tu vida, te va a pisar, y cuando tú sientas lo duro y lo tupido, entonces tú vas a decir, está bien, Señor, tú ganas, vamos a hacerlo a tu manera. Pero hay quienes se pasan años en este proceso. ¿Sí? Bueno, Dios los pisa y ellos de todos modos se siguen resistiendo. Y no quieren obedecer. ¿Has visto cristianos de esos? Aquí no, ¿verdad? En esta iglesia no. Dice la hermana que en el espejo ya vio a alguien. Ya no. Gloria al Señor. Pero hermanos, estamos entendiendo algo. Dios es fiel y en su fidelidad Él nos humilla. Y Dios no se va a cansar de insistir en hacer las cosas a su manera. Y es mejor que te canses tú y que le digas, está bien, Señor, me rindo.
Sí, ahora sí obedezco. Ahora sí, Señor, como tú quieras. Ahora sí a tu manera. Ahora sí, Señor, no rezongo. Ahora no murmuro, ahora no me quejo. Ahora acepto tu voluntad. Amén. Alabado sea Dios. Y entonces vamos a caminar en libertad. ¿Por qué? Porque la humildad, hermanos, lo que trae a nuestra vida es respaldo de Dios. El diablo no teme a los hábiles, teme a los obedientes. Lo que Cristo hizo en el desierto fue conservarse en la voluntad de Dios y no aceptar las tentaciones del diablo. El diablo le dijo: si tú nada más doblas una rodillita y me adoras, yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Hermanos, los narcotraficantes doblaron la rodilla, pero no solo ellos, hay muchos mercaderes del evangelio que doblan la rodilla ante esta tentación y hacen las cosas por un interés de esta tierra y no por servir al Señor. Hermano, cuando tú eres obediente, tienes respaldo de Dios. Dios va a estar contigo y Dios va a confirmar las palabras que dices. Y Dios va a hacer las cosas que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque no estás haciendo tu voluntad, sino la suya. Lo que Dios está respaldando es su palabra. Si tú eres obediente, tú vas a ver la mano de Dios en tu vida. Si tú eres obediente, y la Biblia dice que si tú predicas el Evangelio y tú estás hablando de Jesucristo, tú pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Ponlas. Si estás caminando en obediencia y lo estás haciendo porque esa es la voluntad de Dios, ponlas. ¿Por qué? Porque Dios va a encargar de sanar a la gente. ¿Por qué? Porque tú eres un cristiano obediente. La obediencia es clave en la vida cristiana. Es un acto de fe, la obediencia. No hay obediencia sin fe. La fe se ve por la obediencia. Aleluya. Alabado sea Dios. Y entonces, si tú obedeces, las cosas en tu vida van a ir cada día mejor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, allí en Mateo 8:5. Mateo 8:5. Gloria al Señor. Y entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mí soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ve, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado fe tanta. ¿Qué es lo que este hombre está diciendo? Que la obediencia es fe. Cuando tú desobedeces es que estás dudando. Es que no lo crees. Cuando tú lo crees, lo obedeces. Aleluya. Y tenemos que ser honestos con esto, ¿sí o no? Este hombre está diciendo una gran verdad, que maravilló a Cristo. Dice: yo tengo hombres bajo mi autoridad, y cuando digo no me replican. Le digo ven, viene. Le digo ven, va. Le digo haz esto, lo hace. Tú nada más di la palabra y mi mozo sanará. ¿Está diciendo qué? Está diciendo, bueno, el que obedece tiene fe. Yo tengo fe. Y yo sé que cuando tú digas, lo que tú digas va a ser. Aleluya. ¿Tú le crees a Dios? Entonces obedece. Aleluya. Ya no rezones, ya no repliques, ya no resistas. Obedece. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. 1 Pedro 3:6. Dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Está hablando a las mujeres y está diciendo que deben imitar a Sara. ¿Qué hacía Sara? Obedecía a Abraham, a su esposo, y dice, le llamaba Señor. Gloria al Señor. Tú dices, no hombre, ¿qué le voy a decir Señor a este?
Si con dificultad les plancho las camisas y se las plancho mal porque no se lo merece. ¿Cómo le haces, hermano? ¿Haces las cosas con gusto? Si el Señor te dijera, plánchame mi túnica, ¿qué harías? Ay, Señor, mañana, ¿no? ¿Sí? Oye, pues ensúciala otro poco, úsala otra semana, ¿no? Y luego te la lavo y te la plancho, pero ¿tú estarías poniendo presiones? ¿Se la plancharías? Bueno, el Señor te dice que te sujetes a tu marido. ¿Por qué te sujetas a tu marido? Porque él es muy sabio y muy bueno. Te sujetas a tu marido porque le crees a Dios, porque Dios lo mandó. ¿Y qué pasa cuando tú te sujetas a tu marido en esa manera? Entonces tienes el respaldo de Dios. Y cuando tú tienes el respaldo de Dios, tu marido va a tener que cambiar. Porque tú lo estás retando con tu obediencia. Aleluya. Toda acción produce una reacción. La obediencia produce respaldo. Siempre. Aleluya. Son leyes espirituales, hermanos. Son cosas que suceden que debiéramos nosotros conocer y practicar en nuestra vida. Hay muchas cosas que no suceden. Y una mujer me dice, tengo 15 años orando por mi marido y no se convierte. Hermana, ¿ya lo trata como cristiano? No, hombre, si es un patán. Pues trátelo como cristiano, créale a Dios. Créale a Dios, pórtese como cristiana. ¿Qué es lo que va a pasar? La Biblia dice, primera de Pedro capítulo 3, versículo 1, que la mujer sin palabras ganará a su marido por su conducta. Así dice. Si tú lo crees, lo vas a hacer. Aleluya. Empieza a tratar como cristiano y vas a ver que pronto va a ser cristiano. Todo es cuestión de tiempo, pero si tú le creíste a Dios, va a suceder. Empieza a vivir lo que crees. Aleluya. Fíjense qué curioso. La gente dice, estoy orando para que Dios me sane. Y así se puede pasar toda la vida y nunca va a sanar. ¿Por qué? Porque estás esperando hacia el futuro a ver si Dios lo hace. Pero la Biblia dice, por la herida del cual habéis sido curados. Amén. Si tú crees eso, está el tiempo pasado. Y si tú lo crees, entonces tú te declaras sana ahora. Amén. No por lo que sientes, sino porque la Biblia lo dice y tú lo crees. Amén. Y cuando tú crees lo que la Biblia dice, confiesas. Estás diciendo lo mismo que Dios dice. Y Dios lo va a hacer. Amén. Aleluya. Aleluya. Se va a manifestar en tu vida el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tú le crees. Sí, amén. ¿El justo vivirá? Por la fe. ¿Cómo se ve la fe? La obediencia. Entonces, el justo, cuando vive en fe, obedece. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. No anda pidiendo las opiniones de toda la gente del mundo. Hace lo que la Biblia dice. Amén. No, pero es que es un infierno esta vida. Pues sí, es un infierno esta vida con ese Señor. Pero la Biblia dice que no lo dejes. La Biblia dice que tú ores por Él. La Biblia dice que lo trates bien. Y cuando tú haces lo que la Biblia dice, Dios te va a respaldar aquí y tú vas a ver el milagro. Les voy a platicar un caso de una mujer. Esto es real, esto es de la iglesia de Oaxaca. Y bueno, el marido era muy fuerte, muy enojón, muy colérico. Y bueno, una vez que le cansó y la mujer lo que estaba haciendo es que iba a la iglesia. Y el marido le dijo, te prohíbo que vayas a la iglesia. Y él le dijo, bueno, la Biblia dice que primero debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que primero obedezco a Dios. Así que tú dices que no, Dios dice que sí, voy a la iglesia. Regresando, le agarró un palo y le dio una garrotiza. ¿Tú crees que ella dejó de ir a la iglesia? Ella llegaba después de la iglesia y le daba el palo. ¿En serio? ¿En serio? Le dijo, aquí está el palo, fui a la iglesia. Ah, sí. Y parecía que esto iba a seguir así por tiempo indefinido, pero tenían un hijo. Y el hijo se enfermó. Y lo llevaron al hospital. Hasta que le dijo el médico, no hay nada que hacer, está desahuciado. Ya no hay nada que hacer. Y entonces, bueno, la mujer tomó al hijo, lo llevó a la iglesia.
oraron por él, Dios lo sanó. El hombre estaba desesperado, estaba en su casa llorando y sufriendo por su hijo, cuando ella llega con su hijo sano. Y le dice: aquí está tu hijo sano y aquí está el padre. El hombre se quebró. Amén, gloria a Dios. Y dijo: oye, yo quiero ir a tu iglesia. Amén, amén. Y ahora él sirve al Señor. Gloria a Dios. Hermano, si tú le crees a Dios, Dios lo va a hacer. Sí, amén. ¿Sí? Si tú sigues luchando en tus propias fuerzas creyendo que tú lo vas a hacer, lo único que tú vas a hacer es estorbar. ¿Sí? Pero si tú obedeces, Dios lo va a hacer. Amén. Créelo y lo vas a hacer. Sí, amén, amén. Esa es la vida sobrenatural, la vida de obediencia. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a ver uno más. Y la siguiente cosa que hace el alfarero es que una vez que ya pisó la arcilla y la arcilla ya no está pegajosa, sino ya está plástica, ya se puede manejar, entonces lo que hace es que pone la arcilla en su mesa y agarra un alambre. El alambre va atado a dos palitos. Entonces agarra los dos palitos, tensa, y entonces agarra la masa de arcilla y le empieza a cortar de arriba abajo, una y otra y otra y otra, y la va cuadriculando, la va cortando en una dirección, la va cortando en otra dirección. ¿Y sabes qué detecta el alambre? Detecta dos cosas: las burbujas de aire que quedaron atrapadas allí, y la otra cosa que detecta son las piedras. De repente el alambre se atora y entonces puede remover, quitar la piedrita y seguir cortando. Cuando él corta lo suficiente y la junta y la vuelve a cortar y se asegura de que ya no hay burbujas de aire ni piedritas, entonces va a pasar al siguiente paso. ¿Pero qué representa este paso de cortar con el alambre? Pureza, limpieza. Bueno, las burbujas nos van a hablar de orgullo, del yo, de la vida propia. Todos tenemos nuestros propios sueños, nuestras propias metas, nuestras propias aspiraciones. Y muchas veces lo que nosotros queremos no coincide con la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Y nos va a estorbar. ¿Qué pasa si tú levantas la pared de un vaso y tiene burbujas? Esas partes de burbuja quiere decir un espacio de aire donde no hay barro. Y si eso está formando la pared, ese vaso se te va a romper. ¿Por qué? Porque ahí está muy frágil el vaso y en cualquier momento eso se quiebra. Entonces hay que evitar las burbujas y hay que evitar las piedras. Son dos cosas que abaratan el barro, que lo hacen de mala calidad. Hay que quitar las burbujas y hay que quitar las piedras. Las burbujas nos hablan de la vida propia y las piedras nos hablan de áreas duras, de cosas que están allí, que no son barro, que no pueden moldearse, que están resistiendo, que no se conforman. Y bueno, esas partes duras hay que removerlas, hay que quitarlas. Y entonces la calidad del barro va a mejorar mucho y entonces va a poder trabajarse el vaso. Así que estas dos cosas son muy importantes, hay que quitarlas, pero no todos, no. Yo no soy igual a ti, tú no eres igual a mí, y tú puedes verlo en tus propios hijos, ningún hijo es igual al otro. Si tienes varios hijos, bueno, yo tuve 5 y yo me di cuenta de eso. Tú pensaste, bueno, ya eduqué al primero, voy a hacer lo mismito que hice con el primero, con el segundo, y no funciona. ¿Por qué? Porque el segundo es distinto, reacciona distinto, tiene otro temperamento, tiene otra manera de enfoque de las cosas. Es diferente. Tiene inclinaciones distintas. Lo que para uno puede ser un gran sufrimiento, para el otro no significa nada. Hermano, Dios personaliza nuestros tratos. A este paso le vamos a llamar tratos personales. Depende de cuántas burbujas y cuántas piedras tenga el barro, lo que va a tener que hacer el alfarero. Si hay pocas, entonces va a ser muy fácil, pero si hay muchas, entonces va a ser un trabajo más meticuloso, que le va a tomar más tiempo y va a tener que estar haciéndolo varias veces hasta asegurarse que no hay burbujas ni hay piedras. Y esto, hermanos, es algo que Dios también hace contigo y conmigo. Y eso depende de ti, no depende de Dios. ¿Has oído ese término de al tiempo de Dios? Es que no es mi tiempo, es que no quieres, esa es la verdad.
Y Dios no te obliga. Entonces el tiempo sigue transcurriendo, no porque no haya llegado el tiempo de Dios, sino porque tú no te has rendido. Y entonces Dios te va a tratar a ti como tú necesitas ser tratado. Sí, amén. Un hermano de la iglesia cayó en la cárcel. Y entonces los muchachos de la iglesia todos oraron por él y ayunaron por él. Y estábamos orando pidiéndole a Dios que lo sacara de la cárcel. Y bueno, uno de los muchachos recibió una palabra ahí en Apocalipsis que dice que tendrás tribulación por 3 días, pero después yo te sacaré. Y entonces dice, hermano, Dios me mostró este texto, quiere decir que el hermano solo va a estar 10 días en la cárcel. Le digo, lee lo que sigue en el texto, lee lo que sigue. Y lo que sigue en el texto es ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, amén. Entonces le dije, no sabemos lo que Dios va a hacer, lo que sabemos es que Dios lo va a sacar, pero no sabemos cuándo. Ahora yo te voy a decir cuándo, cuando Él esté listo para salir. Sí, amén. Una mujer oraba por su hijo y su hijo era un bribón. Y un día cayó en la cárcel y entonces la mamá empezó a orar, Señor, saca a mi hijo de la cárcel. Y Dios tuvo que venir y hablarle y decirle, ¿qué quieres que te responda, la primera o la segunda? Porque si te respondo la primera, que me dijiste, salva a mi hijo, por eso lo metí a la cárcel. Ahora, si tú me pides que lo saque de la cárcel, pues estás interrumpiendo lo que yo estoy haciendo con él. Hermano, lo que te pasa a ti tiene que ver con lo que Dios quiere de ti y como tú eres, cuál es tu respuesta a Dios en las situaciones que Dios quiere hacer contigo. Así que, bueno, es tan personal. Ahora en los programas uno dice, bueno, voy a entrar y voy a hacer mi hoja y voy a hacer mi carátula y como yo quiero que esté mi correo y etcétera. Uno quiere personalizar las cosas. Personalizar quiere decir, lo voy a hacer a mi modo. Pues Dios te va a hacer a su modo. Amén, gloria a Dios. A ti. Y te va a pasar el alambre. ¿Sí? Y cuando dices, ay, Señor, ya párale. Dice, Señor, pero ¿y cómo saco esa burbuja? ¿Cómo quito esa piedra de tu corazón? Esa resistencia que tienes a mi voluntad. Tengo que removerla. Y tengo que quitar ese orgullo que tienes, esa vida propia, ese deseo que tú tienes de hacer las cosas a tu modo y lo prioritario para ti es lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Y ese conflicto que todos llegamos a tener con Dios, en unos es más y en otros es menos. Yo he visto, por ejemplo, la vida de José. José tiene una vida ejemplar. Yo no encuentro en la vida de José peros. En la vida de David hay bastantes peros. Los dos eran hombres de Dios. Pero bueno, en José nosotros encontramos que cuando las cosas se le pusieron difíciles, porque Dios estaba tratando con él para lograr que sus sueños se cumplieran, los sueños que Dios le dio. Y los sueños que Dios les dio es que su padre y sus hermanos iban a estar inclinados ante él. Pero para que eso sucediera, él tenía que ser pasado por todo el proceso que él pasó. ¿Y qué hizo eso en el corazón de José? Lo preparó para que cuando él estuviera en eminencia, no se le subiera el orgullo. Y entonces, yo he visto hermanos que se les sube el humo, nada más le dices, oye, te encargo esto, y ya confunden el encargo con un cargo. Y entonces porque a mí el pastor me dijo. Y entonces ya cada quien empieza a pararse el cuello y a decir, yo soy alguien. ¿Qué es eso? Una burbujota que traes ahí. ¿Qué va a hacer Dios con esa burbuja? Bueno, va a pasar el alambre, hermano, y te va a tratar como tú necesitas ser tratado. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, José era un hombre muy recto y sin embargo, bueno, parece que las cosas le salían mal todo el tiempo. Imagínate, sus hermanos le tienen celos. ¿Por qué? Porque era un hijo ejemplar, obediente, bueno. Y ellos le tienen celos. Así que cuando ven la oportunidad, lo quieren matar. Rubén se opone y dice, no, y lo meten en una cisterna y no saben qué hacer con él. Cuando pasan unos mercaderes y entonces dicen, vendámoslo, y lo venden.
Y entonces toman sus ropas y las bañan en la sangre de un cabrito y se las llevan a su padre diciendo, mira lo que nos encontramos en el campo, ¿qué pasará con tu hijo? Y bueno, Jacob llora a su hijo de una manera tremenda porque lo amaba, pensando que había muerto, pero no se consolaba, no se conformaba. ¿Y dónde está José? El consentido, el niño bueno, el preferido de todos. ¿Dónde está? Bueno, ni se despidió de su padre, no hubo chance. Se encuentra ahora esclavo. Es llevado para venderse en un mercado de esclavos. Y lo compra Potifar, el eunuco de Faraón. Y lo compra. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué si era eunuco tenía mujer? Como que no va. Sin embargo, bueno, pues la mujer de Potifar, pues ve a un hombre joven, apuesto, fuerte, bien parecido, trabajador, buen mozo. Y entonces empieza a tener pensamientos en su cabeza acerca de este joven. Y un día despida a toda la servidumbre para quedarse a solas con él. Y bueno, prepara todo el ambiente y entonces lo llama y él tiene que obedecer y va y sirve. Y entonces ella lo acosa y trata de convencerlo, ¿verdad? ¿Qué hace José? Hermano, ¿qué harías tú? ¿Qué haría un joven de los que conoces? Hermano, diría, ay Señor, pues yo no lo busqué, pero pues, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Hágase lo que suceda, ya. Hermano, él huyó. Y la mujer lo persiguió y lo agarró de la ropa y él salió corriendo y entonces ella se quedó con la ropa y entonces inventó una historia de que eran las cosas al revés y que él había querido abusar de ella. Y como era un hombre influyente, no fue a un juicio, no buscó un abogado, no tenía ni derecho, simplemente era un hombre que fue directo a la cárcel sin juicio, como Cristo. Él es una figura de Cristo. Aleluya, y estuvo en la cárcel años. Él era un jovencito y ¿sabes cuando salió de la cárcel cuánto tiempo tenía? Él era un hombre ya grande. ¿Dónde pasó su adolescencia? ¿Dónde pasó su juventud? ¿Dónde pasó el desarrollo de su vida? En la cárcel. Y los jóvenes, ay, ¿por qué no puedo ir a la disco? Pregúntenle a José. Me voy a traumar. No te vas a traumar, te vas a interesar. Amén. Sí, voy a ser un acomplejado, inseguro de mí mismo porque me dicen que no a todo. No, hermano, hay tantas cosas a las que Dios dice que sí, pero a esas no. Y no va a decir, mira hijo, por tratarse de ti que eres mi consent, a ti sí te doy chance. No va a pasar eso. Hermano, José fue tratado duro porque Dios tenía que formarlo para ser un hombre importante y que cuando él fuera un hombre en eminencia no le llevara el orgullo por caminos equivocados y él entonces se envaneciera e hiciera cosas completamente ajenas a Dios. Dios tenía que asegurarse que ese hombre, cuando estuviera en eminencia, no se le iba a subir el humo a la cabeza. Le sacó las burbujas de aire en la cárcel. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que él no se desanimó ni cuando lo vendieron sus hermanos, ni cuando Potifar lo metió en la cárcel. En la cárcel sirvió al carcelero y llegó a ganarse su confianza, al grado que el carcelero se la pasaba de holgazán y el que hacía todas las labores era José. Él traía el llavero, él podía haber seguido. Él era el que metía a todos a los calabozos y es el que repartía la comida y el que hacía todas las labores de la cárcel. Pero Dios le habló. Gloria a Dios. ¿Y sabes cómo le habló? Le mandó un copero y un panadero, pan y vino. 3 días. Y aquí a 3 días es el cumpleaños de Faraón. Tú serás levantado y restituido en tu puesto, le dijo al copero. Y le dijo al panadero, tú morirás. A los 3 días pasó. Y él pudo entender a través del pan y el vino la muerte y la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces él tuvo ánimo en su corazón y el copero no se acordó de él hasta que pasaron más años. Y todos esos años él siguió en la cárcel. Pero no fue un hombre que se desanimó, ni se traumó, ni se acomplejó, ni refunfuñó, ni se amargó.
era un hombre de Dios que siguió creyéndole a Dios y esperando en Dios y aceptó los tratos de Dios. Y tú dices, ¿cuánto tiempo voy a pasar por esto? Es necesario, nada más que es necesario. Amén. Aleluya. ¿Pero cuánto es necesario? Cuando ya no hagas así. Ese es el necesario. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando se te escape todas las burbujas del orgullo y de tus deseos personales y de todo el egoísmo que traes. Cuando ya no seas tú el eje de tu vida, sino sea Cristo el eje de tu vida. Entonces, aleluya. Y sabes, muchos están en tratos personales. Israel en el desierto fueron tratos de Dios con su pueblo. ¿Por qué no los metió directo a la tierra prometida? Porque el pueblo no estaba listo para poseer la tierra prometida. Tenían que ser tratados en el desierto. Cristo fue pasado por el desierto, Elías pasó por el desierto, David pasó por el desierto, tú pasas por el desierto, yo paso por el desierto. Todos tenemos que pasar por un trato de Dios que es específico en relación a mi llamado y a la forma en que yo respondo a la voluntad de Dios. Aleluya. Y no hay exentos, hermano. Algunos por buen promedio son exentos. José no fue exento. Job, fíjate la calificación que tenía. 10 en las 4 materias. Era varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Opinión de Dios. Y Dios lo trató. Pero ¿cómo salió Job de la prueba? El doble de rico. Y tuvo otros hijos mejores que los primeros. Porque los primeros lo tenían orando y orando y orando y orando. ¿Sí? Y los segundos dice que eran a todo dar. Gloria al Señor. Y era el doble de rico que todo. Y murió viejo y lleno de días. Muy bendecido. Pero antes tuvo que ser tratado. Hermano, si tú te encuentras en algún trato con Dios, yo te recomiendo que te rindas, que le digas a Dios lo que tú quieras, Señor, y esto que yo quería y que yo te insistí, hasta yo te oré, y yo te pedí, hasta te reclamé, ¿por qué no me lo das? Señor, te lo cedo. Aleluya. Hay quienes dicen, ay, Señor, no vais a venir todavía porque tan joven y sin haber amado. ¿Verdad? Y otros ya están amando y ya se quieren divorciar. Y Señor, ya ven. Y no porque estén de veras deseando la venida del Señor, sino porque ya no aguantan. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermano, entender que este es un proceso en el que Dios nos mete, que tiene que ver con nuestra respuesta que tenemos para con Dios. Y que va a depender de eso el que Dios nos pase a la siguiente etapa o nos quedemos allí por un buen tiempo. ¿Estás ahí atorado? Bueno, estás aprendiendo algo. Y ya sabes lo que Dios quiere que tú hagas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y bueno, Pablo fue un hombre de Dios, ¿sí o no? Tremendo, un hombre de Dios poderoso, un hombre de Dios singular. Pero ¿qué era lo grande de Saulo? ¿Saulo? ¿O el Dios de Saulo? Pues es tu Dios. Y sabes, Dios trató con él. Él también pasó años en la cárcel. Y fue difícil su vida. Cuando Él nos dice las cosas que Dios le hizo pasar a él, de veras es una lista larga. Y dice peligros en la ciudad, peligros en el camino, peligros de falsos hermanos, he sido azotado 3 veces, he estado en lo profundo de la mar un día y una noche, he muerto varias veces, dice, sobre mí se agolpa la necesidad de todas las iglesias. ¿Quién se quema y yo no me quemo? Hermano, un hombre que estaba, bueno, era un hombre de Dios y bueno, tenía mucho respaldo de Dios, pero él dice, porque la grandeza de las revelaciones no me enaltezca, no se me infle mi globito y empiezo yo a tener una gran burbuja,
Dios enviaba un mensajero de Satanás que me cruce el rostro, que me abofetee. ¿Qué es eso? Tratos personales. Era lo que él necesitaba para que no se enalteciera sobre Malía, para que él se mantuviera donde debía estar. Porque, hermano, si nosotros dejamos que una burbuja se nos haga grande, entonces estamos empezando a perder esa maravillosa bendición de nuestro Dios, la gracia. Dios da gracia a los humildes. Aleluya. Y hermano, Dios va a pasar el alambre sobre tu vida una y otra vez, una y otra vez. Alabado sea el Señor. Allí en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante. La otra versión dice cortante, que toda espada de 2 filos. Es el alambre, hermano. Es el alambre. Dios te está pasando el alambre. Y entonces dice allí, y que alcanza hasta partir el alma. Hermano, esa alma que se resiste tanto, bueno, Dios la parte. Le mete el alambre hasta adentro, hasta donde más. Dice, ¿por qué allí, Señor? Pues porque allí es donde no me sueltas las cosas. Aleluya. Y dice que parte el alma y aún el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. Hermano, Dios tiene que pasar el alambre hasta que salga lo más profundo de ti. Y va a discernir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, y va a penetrar hasta donde sea necesario para poder transformar tu vida y para hacerte semejante a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esto es algo preciosísimo, es algo importante, es algo necesario, no hay exentos. Dios lo va a hacer contigo, Dios lo puede estar haciendo ya contigo. Tú puedes estar sintiendo pasar el alambre y tú puedes decir, ¿y por qué a otros no les va como a mí? Porque tú eres tú. Amén. Es personal. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y por qué no me va tan bien como a otros? Porque tú no eres como ellos. Aleluya. Porque a mí me hizo prieto, y porque a otro lo hizo bueno, y porque a mí me hizo pobre y a otro lo hizo rico, y por qué a mí, hermano. Y algunos preguntan, ¿y por qué a los judíos y no a los mexicanos? Hermano, es personal. Amén. Amén. A Israel le dijo, no te escogí porque fueras el mejor de los pueblos, sino porque eras el de los más pocos y de los más duros. Por eso te escogí. Gloria al Señor. ¿No será que Dios te escogió porque... ¿Por qué? Porque soy re simpático y soy re inteligente. No, hermano, Dios te escogió porque escogió lo vil y cogió lo menospreciado y lo que no es, para hacer de ti algo que avergüence a lo que es. Amén. ¿Cuándo? Cuando tú te sometas a sus tratos. Y Dios va a hacer de ti lo que Él quiere. A lo mejor tú dices, yo quiero ser como el hermano fulano, porque el hermano, híjole, qué bárbaro, qué bien hace esto, qué bien. Y ya quieres ser como él. Y luego viene otro predicador y dice, no, mejor como este. Hermano, no se trata de que seas como otros. ¿Sabes lo que significa la alfarería? Nada es en serie. Se hace vaso por vaso. Sí, amén. Y aunque haga 2 vasos para el mismo servicio, no salen idénticos. Amén. Son parecidos. Por eso cuando la Biblia habla de nuestra relación con Cristo, dice, y seremos semejantes a Él. No dice iguales a Él. Vamos a parecernos tanto como nos rindamos. Pero nunca vamos a llegar a ser iguales. Bien parecidos. Muy parecidos. Semejantes. Aleluya. Alabado sea Dios. Y hermano, mientras más te rindas, Dios va a trabajar más, y cuando más sueltes tú las durezas de tu corazón, tu incredulidad, tu escepticismo, tu resistencia, Dios va a obrar en tu vida. Y cuando sueltes tu orgullo y tus planes y tus metas, Dios va a obrar en tu vida. Cuando Moisés fue tratado, fueron 40 años que Moisés fue tratado. Y cuando Dios le dice, ya estás listo, ya puedes ir a sacar a mi pueblo, dice, manda a mi hermano, yo soy tartamudo.
Sí, ya no quería ir y Dios te tuvo que enojar con él. Y dice, tú vas a ir, no, manda a Aarón. Le decía, Aarón será tu boca, pero tú vas porque a ti te escogí yo y tú vas a ir, a ti te traté yo. Él será como tu profeta, pero tú vas. Él no quería, hermano. Pero cuando leemos en Hechos 7 acerca de quién era Moisés, dice que era varón, instruido en toda la sabiduría de Egipto, poderoso en palabras y en hechos. Ese no le servía a Dios. Dios tuvo que quitarle todo eso durante 40 años. Y cuando él ya estaba tartamudo, inseguro y frustrado, Dios dijo, ahora sí me sirves, porque ahora estás vacío y ahora yo te puedo llenar. Y Dios trabajó con él para que él fuera el hombre más manso que había sobre la tierra. Siendo un hombre orgulloso que mató a un egipcio para salvar a un judío, entendiendo que Dios le iba a usar a él, y él lo quería hacer a su manera, pero Dios dijo, no, así no me sirves. Dios le dijo a Pedro, así no me sirves. Competitivo como vienes, no me sirves. Hermano, tuvo que tratarlo. Por eso la negación, y por eso el canto del gallo, y por eso la mirada de Cristo, y todo lo que él pasó, y después 3 veces la pregunta, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y él triste, diciendo, Señor, tú sabes todas las cosas. Y Dios le está dando, confirmando el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios lo había humillado, Dios lo había tratado, Él le había quitado las burbujas y las piedras que había en su corazón. Y lo mismo está haciendo contigo. Amén, gloria a Dios. Amén. Alabado a Dios. Bueno, de todo esto, yo confío en que lo que te estoy diciendo tú lo has leído alguna vez en la Biblia. Y si no, léelo. Porque si me pongo aquí a ver todas las citas de todo lo que dije, pues entonces vamos a salir a las 11. Y así nada más vamos a salir a las 10:50. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Sí, amén. ¿Quieres orar? ¿Querrás decirle a Dios algo acerca de lo que Él te ha dicho hoy? ¿Tendrás algo que decirle, Señor, en cuanto a esto que hoy entendí? No, Señor, pues estoy re bien. O no, Señor, ya entendí y ahora voy a rendirme mejor y voy a hacer las cosas y voy a colaborar contigo. Y ya entendí lo que tengo que hacer con mi marido, y ya entendí lo que tengo que hacer con mis hijos, o con mis padres, o con mi esposo, mi esposa. Hermano, es Dios. Amén. Ni siquiera le glorifiques al diablo. Job no dijo, Jehová dio, el diablo quitó. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, ¿el nombre de quién es bendito? El nombre de Jehová. Amén. Entonces, no glorifiques al diablo diciendo, ay, este diablo, ¿cómo me hace? No, es Dios. El diablo es un office boy, está sirviendo a los propósitos de Dios. Sí, amén. Pero tú estás haciendo, y lo que Dios quiere es centrarte en su voluntad. Amén. Aleluya. Bueno, llevamos 4. 2 y 2, 4. Nos faltan 3. Gloria al Señor. Dentro de 8 días nos vemos aquí. Amén. 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 Y entonces vamos a ver los otros puntos que nos faltan. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos pedirte que tu palabra pueda ser, Señor, puesta en nuestros corazones. Señor, son palabras que siempre hemos oído, pero que cuando tú les das estructura toman un significado mayor. Tenemos un mejor entendimiento y, Señor, entonces podemos cooperar contigo y podemos, Señor, Padre, caminar con seguridad. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea una palabra hincada en los corazones de todos los que estamos aquí. Estamos hablando la verdad de tu palabra, pero no una verdad desilvanada y suelta, sino una verdad estructurada, Señor, que está siguiendo el mismo proceso que tú has usado, Señor, desde el principio. Que has usado con todos tus hijos y que estás usando con nosotros también. Señor, concédenos entenderlo y concédenos disponernos de corazón para hacer todo lo que tú nos pides, para caminar, Señor, y ceder en aquellas áreas, Dios, donde nosotros no coincidimos contigo. Padre, que nuestras expectativas, nuestros sueños, lo nuestro, Señor, pueda ser crucificado y vivamos solo para ti. Te demos el primer lugar
centremos nuestra vida en ti. Ya no vivamos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Te pido que nos ayudes a entender esto y que todos podamos colaborar, disponernos aquí en una manera plena. Y si no lo hacemos, Señor, de todos modos saber que tú lo vas a intentar y que tú vas a persistir fielmente, Señor, y que si esto nos duele, aún esto es por nuestro bien. Te damos gracias por ello y te pedimos, Señor, que pongas colirio en los ojos de todos, que nos unjas con colirio para ver como tú ves y poder, Señor, recibir con gozo la instrucción de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios.